El tema del campo es un tema que nos importa a todos, y nos importa a todos porque al final lo necesitamos para el futuro, para alimentarnos, para estar bien. Y creo que una de las cosas claves de las que quiero platicar hoy con ustedes es eso. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo está el campo hoy? ¿Cómo participan las empresas en este proceso del campo? ¿Y cómo lo vamos a ver a futuro? ¿Qué vamos a hacer? Porque vamos a hacer muchos más, vamos a comer mucho más y necesitamos una sustentabilidad del campo para estar bien, sobre todo en las zonas urbanas. Y quizá con eso en mente me gustaría empezar, José, con un panorama de este campo mexicano que tenemos hoy, en dónde está. ¿Qué quiere decir que 8.6 millones de personas trabajen en él? ¿Qué quiere decir todas esas cadenas productivas de las que dependen del campo? Y en crecimiento un poco, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cuál es ese panorama del día de hoy? Bueno, más que dar datos que ya son muy conocidos, datos numéricos, yo creo que lo importante en realidad es ver que no hay un campo mexicano. Tenemos una enorme diversidad de situaciones en el campo. Tenemos, por ejemplo, en el norte, noroeste del país, productores muy exitosos, con tecnología competitiva a nivel mundial, exportadores incluso en zonas de la región del Bajío y de Jalisco, que son no solamente exitosos, además son una muestra y un ejemplo a nivel internacional de la capacidad de hacer las cosas bien en el campo. Sin embargo, esta es una especie de legado, son generaciones que se han venido creando y han venido creciendo para lograr esto. Pero tenemos otro campo que está sobre todo en el centro, sur-sureste del país, que está pauperizado. Es un campo donde los productores no tienen acceso a los mercados, donde no tienen capacitación, tal vez no es que no tengan acceso a la tecnología, pero no la han implementado por diversas razones. Y yo creo que ahí viene un tema que tocaremos más adelante, que es la integración de las cadenas de valor. Creo que uno de los enormes retos que tenemos en México es atender a ese campo que hoy no puede competir, no tiene ni siquiera los ingresos suficientes para llevar una vida digna, y como consecuencia de eso no son productivos y no proveen lo necesario en sus regiones y a sus familias para poder integrarse a esas cadenas de valor, que posteriormente como consecuencia tienes un enriquecimiento del país al integrar esas cadenas de valor. Y creo que ahí está la gran oportunidad de entender que sí tenemos ese campo exitoso, pero también tenemos un campo con una enorme oportunidad de crecimiento. Nada más para tener una idea, hablando de productos de granos básicos, en el noroeste del país podemos competir con cualquier estado de la franja del maíz de Estados Unidos, y sin embargo en el sur tenemos más o menos el 10% de productividad de lo que tenemos en el norte del país. Ahí está la gran oportunidad, yo creo. Joan, en la industria mexicana de Coca-Cola, que hoy tiene además bebidas como jugos y leche, creo que ahí está la clave. ¿Cómo ven ustedes la importancia o cuál es la importancia que le dan al campo mexicano hoy? Mira, Regina, casi que empiezo diciendo, parece intuitivamente pues que no, Coca-Cola y el campo mexicano no tenemos nada que ver. La industria mexicana de Coca-Cola lleva trabajando en México más de 93 años, este año cumplimos, y siempre hemos estado muy ligados con el campo mexicano, concretamente, y lo escucharemos, con el sector cañero, ¿no? Pero aparte de esto, lo que comentas, efectivamente, la expansión de nuestro portafolio de bebidas, recordemos, quizás somos muy conocidos por la marca Coca-Cola, pero en México tenemos más de 80 marcas diferentes, Coca-Cola siendo solo una de ellas, ¿no? Comentabas bien que el sector de la leche, nosotros adquirimos una marca que se llama Santa Clara, o también jugos en el año 2007, sí, ¿no? Con Jugos del Valle, y toda esta expansión de este portafolio de marcas están fundamentalmente dirigidos a ingredientes del campo, ¿no? Después hablaremos un poquito más, porque nosotros hoy por hoy, pues, de todas las frutas que utilizamos en el proceso productivo de Jugos del Valle, pues un poquito más de la mitad vienen del campo mexicano, y nos gustaría que lógicamente fuera al 100%. Hoy por hoy sí que os puedo decir que el 100% de la leche que utilizamos para Santa Clara, ¿no? Sí, viene del campo mexicano, ¿no? Lo cual eso nos enorgullece mucho, pero también hay que ver las previsiones de crecimiento del sector y realmente pues cómo hemos de seguir trabajando conjuntamente para asegurar de que, en fin, la demanda y la oferta que hoy por hoy nos puede dar el campo realmente pues podamos seguirla consiguiendo del campo mexicano y no tengamos que importarla de otros países, ¿no? Entonces, fundamentalmente, somos un negocio grande en el cual creo que por el alineamiento de la cadena de valor
sí que nos da, pues como comentaba Pepe, pues alinear mejor esas cadenas productivas para asegurar que efectivamente pues somos capaces de utilizar los ingredientes principales que utilizamos en la gestión de la formulación de nuestros productos, pues a través pues, de ingredientes que provengan fundamentalmente del campo mexicano. Creo que en eso es una de las empresas que trabaja en el campo. Otra es el caso de Bayer. Laura, cuéntanos un poco en este panorama además que planteó José y con las expectativas que conoces muy bien del futuro del campo, ¿por qué es tan importante el acompañamiento que están ustedes dando a los agricultores con los que ustedes trabajan? Y un poco, no solo por qué es importante el acompañamiento, sino hacia dónde lleva este acompañamiento pensando en las necesidades a futuro. Sí, gracias. En Bayer, nuestro cliente principal en Crop Science es evidentemente el agricultor. Y no solamente el objetivo es llegar, te vendo la semilla, que te vaya muy bien, tú tu camino y yo el mío. Nuestro objetivo es un acompañamiento sustentable para que ese agricultor sea exitoso. Tiene que ver en un primer paso con un paquete tecnológico donde va un agrónomo y le dice, mira, pues de acuerdo a lo que nosotros conocemos y la ciencia, pues la mejor manera de sembrar es esta. Pero no es suficiente. A veces ese agricultor puede ser súper exitoso, puede pasar de 2 toneladas a 6, pero ¿quién se las va a comprar? ¿Dónde está aquella empresa ancla que conoce muy bien el mercado, que puede llegar y decir al productor, mira qué bonito está tu maíz, pero no es el que necesito, yo necesito este otro? Entonces nosotros trabajamos con el productor para encontrar empresas ancla que conocen muy bien al mercado y al consumidor, y que pueda, una vez que tenga esta producción mejor, a través de la ciencia, a través de productos de alta tecnología, pues que también tenga el acceso al mercado. También acompañamos al productor en términos de certificaciones, precisamente porque el mercado cada día más es más exigente. Un consumidor también piensa en la inocuidad, también piensa en la sustentabilidad del producto, y no únicamente en el hecho pues, de que haya suficiente comida para todos. Entonces, conforme se ha ido sofisticando el mercado, para nosotros es importante que el productor se sofistique con él para que sea exitoso. Justo es una palabra, sofisticación, que es importante el día de hoy en el foro. René, quiero pasar contigo, ahora pasando a la parte de los productores, ¿no? Desde la perspectiva de la Unión Nacional de Cañeros, ¿cuáles son los retos para el sector? ¿En dónde están? ¿Y cómo puede justo mejorarse la cadena productiva vía un proceso de innovación o de sofisticación? Gracias. Sí, buenos días. Aquí lo que hemos visto en el campo de México y hablando un poquito en el sector cañero, existe una división de sectores. Hablamos del sector industrial, que son los grupos que tienen los ingenios azucareros, y el sector cañero. Entonces creo que debemos de romper esa cuestión que a veces hay competencia, sintiendo el cañero que el sector industrial me quiere hacer y el sector industrial quiero obtener un poco más de ventaja del campo cañero a través de los cañeros. Necesitamos formar una unión entre sectores por el país para hacer una sustentabilidad del campo, porque es un matrimonio, el ingenio con el campo, es decir, las fábricas con campo es un matrimonio. No podemos trabajar independientes campo con fábrica. Entonces, para hacernos más competitivos necesitamos unirnos, minorizar costos, pero que dentro de todos estos proyectos de minorizar costos, que son nivelación de terrenos, los surcos, tenemos que hacer un nuevo surcado en campos, pues tiene que estar incluida la fábrica, tiene que estar incluida nuestro cliente, que va a ser los ingenios azucareros, su apoyo, y además el sector gobierno para sistemas de riego, bajar apoyos en sistemas de riego, en tecnologías nuevas y así obtener una reducción de costos. Traemos también unas técnicas muy primitivas en campo. En el campo mexicano traemos unas técnicas antiguas. Tenemos que empezar a romper esquemas viejos
y entrar con la nueva revolución digital, que ya estamos en la 4.0 y hablan ya de que viene la 5.0. Entonces tenemos que empezar allá en Guatemala ya los tractores se conducen solos, las cosechadoras se conducen solas. Aquí en México todavía no. Gracias, René. Mariana, una cosa es productos, ¿no? Mover productos a nivel nacional. Ustedes trabajan o exportan a 40 países en 5 continentes, ¿no? O sea, llegan al mundo entero, de alguna manera. ¿Qué tipo de alianzas necesitan para llevar esto a cabo, para mantenerlo y para ser más eficientes? Bueno, primero que nada son parte de 3 cosas, que es la logística, el almacenamiento y pues obviamente la confianza de nuestros principales clientes y de todos los clientes que tenemos. En cuanto a almacenamiento, nosotros dependemos de la temporalidad de la fruta. Por lo tanto, tenemos que ser sustentables en ese sentido. Dinos qué frutas son, porque igual... Bueno, sí, perdón. Nosotros producimos cítricos en general, desde la producción en campo y tenemos toda la cadena productiva hasta el procesamiento de esto. Somos una empresa agroindustrial, Citrofruit, y ofrecemos productos de toronja, limón, naranja, mandarina. Entonces, obviamente dependemos de ellos para poder ofrecerle a nuestros clientes las mejores o la mejor calidad de nuestros productos. Para ello tenemos que tener una estructura robusta de almacenamiento y también de logística. Esta estructura de almacenamiento pues consiste principalmente en adaptarnos a las condiciones del campo en el sentido de estos productos de acuerdo a su temporalidad de cosecha. Una naranja, por ejemplo, no podemos cosecharla todo el año, por lo tanto tenemos que, aparte de la confianza o teniendo la confianza de nuestros clientes, buscar la mejor manera y el punto específico de cosecha de esa fruta que tenga las características y los requerimientos de calidad de nuestros clientes para asegurarle al cliente que estamos cumpliendo con lo que él nos está pidiendo. Entonces, eso es lo principal, ¿no? El poder cosechar la fruta en el momento adecuado y poder almacenarla el tiempo necesario para, en caso de que tengamos que hacer modificaciones en la calidad, porque pues tú no le puedes cambiar la calidad desde el campo a un producto. Tú cosechas una fruta con un determinado, y cuando hablo de calidad me refiero al equilibrio entre dulzor y acidez de la fruta. Entonces, cada cliente nos pide un dulzor y un porcentaje de acidez diferente, y la fruta no te lo da por sí misma. A veces tú tienes que buscarlo. Entonces, para eso tenemos que tener un buen sistema de almacenamiento en plantas procesadoras. Después de eso, tenemos que tener un buen sistema de logística. Este sistema de logística, pues obviamente tiene que cuidar mucho los temas de calidad e inocuidad del producto. Para ello, obviamente, tenemos o nos regimos bajo las más estrictas certificaciones de inocuidad alimentaria a nivel mundial. Y pues el hecho de ofrecerle a nuestros clientes los productos con la calidad que buscan, también nos abre o nos da la apertura de tener esa confianza con ellos y de que ellos, independientemente del momento en que se les entregue de acuerdo a la temporada de la fruta, pueden tener la confianza de que nosotros vamos a distribuirlos. Nosotros distribuimos los productos de forma terrestre a Estados Unidos, Canadá, Centroamérica, y de forma marítima a Japón, Europa, Sudamérica, y todo eso lo hacemos con una cadena de confianza, logística y un buen sistema de almacenamiento. ¿En qué sentido la exportación puede afectar al modelo de las nuevas cadenas productivas, ¿no? Y por un lado. Y por el otro, ¿cómo ser más eficientes y garantizar también esta parte de una sustentabilidad a largo plazo? Pues es entrar a la digitalización del campo, entrar a los nuevos sistemas que ahora se llaman el RTK, señal RTK, donde las maquinarias se conducen por una señal satelital y entras a una agricultura de precisión, pero siempre y cuando también teniendo el apoyo, como lo mencioné en un principio, el apoyo industrial, el apoyo de gobierno. Necesitamos programas para que el accesar a esta tecnología no es barato ni sencillo. Mariana, en lo que trabajan ustedes, ¿no? En esta idea, y ya lo mencionabas un poco del just in time, ¿no? La naranja, nosotros queremos naranja todo el año, ¿no? Y la naranja no se da todo el año. Entonces, en estos procesos, también pensando en la cadena productiva, ¿cómo trabajan ustedes con las grandes empresas? ¿De qué manera lo hacen? Bueno, voy a tomar como ejemplo la relación que tenemos con Coca-Cola. Realmente, ¿cómo trabajamos con ellos? Bueno, como ya lo mencioné, es un tema de confianza entre cliente y proveedor. Y también algo importante es que Coca-Cola es una empresa que nos ha retado a ser mejores, y ser mejores en el sentido de sustentabilidad.
Entonces, al momento de que nosotros recibimos de parte de Coca-Cola esa demanda de nuestro cliente, porque al final de cuentas es una demanda que queremos cumplir, pues nosotros tenemos que buscar formas y alternativas para cumplir con ellos. Una vez que nosotros decidimos ser parte de esta relación o seguir formando parte de la relación Coca-Cola-Citrofruit, empezamos a trabajar en nuestras huertas primero, principalmente. Nosotros contamos con huertas propias y contamos con también proveedores terceros que les llamamos. ¿Por qué? Porque no es suficiente la cantidad de naranja o de toronja o de mandarina que producimos para abastecer las plantas procesadoras. Entonces tenemos que recurrir a otros agricultores de las zonas citrícolas del país. ¿Para qué? Para ofrecerle al cliente, en este caso Coca-Cola y otros clientes, un producto seguro, un producto inocuo y un producto que les aseguramos fue producido bajo los estándares de sustentabilidad. El término sustentabilidad incluye el tema social, incluye el tema ambiental, incluye el tema de manejo del cultivo. Y, por ejemplo, el tema social, ¿qué nos va a llevar a la sustentabilidad realmente? Y lo mencionaba hace un momento, ¿no? El tema de capacitaciones. El tema, tenemos que educar a nuestro campo, educar a nuestros agricultores para que realmente sea sostenible. Porque si no creamos esa educación, pues es una mentalidad a corto plazo. Hoy lo hacemos y mañana ya no. Tenemos que educar a nuestra gente para asegurar que esa cadena productiva va a mantenerse sustentable a lo largo, pues, sustentable. Del tiempo. Sí, claro. Laura, quiero regresar contigo un poco a la parte de lo que estamos buscando, que es un aumento en la productividad y una productividad, ¿no?, que nos permita entonces a todos una seguridad alimenticia. Quiero entender cómo funciona Bayer, o sea, cuánto ha invertido en el campo, cómo lo está invirtiendo y por qué es tan importante esto en relación al trabajo que hacen con los agricultores, ¿no? Sí, yo creo que algo importante que se mencionó al inicio es el tema del aumento de la población mundial, y México no es ajeno a este tema, donde probablemente para el 2050 tengamos que producir prácticamente el doble de los alimentos que estamos produciendo en este momento. Pero al mismo tiempo tienes la disyuntiva de la sustentabilidad que tiene que ver con el cambio climático. Si no solo debo de producir más, pero ya no puedo llegar y tirar una selva, ya no puedo abusar del agua. Hay una serie de recursos que son los que hoy existen, donde ya no puedo utilizar más recursos, pero tengo que producir el doble. Ahí es donde entra la tecnología, ahí es donde entra la investigación y la innovación. Nosotros como Bayer, por ejemplo, en México tenemos 8 centros de investigación, donde más o menos invertimos alrededor de 800 millones de pesos al año. Tenemos científicos mexicanos, orgullosamente mexicanos, que de manera convencional, se llama el sistema de producción, estamos mezclando y mezclando semillas, es decir, pues el maicito papá, la maicita mamá, de ahí te sale una semilla que tiene unas características deseables para que pues igual use menos agua o aguante más una sequía, etcétera, etcétera, y reproducimos esa semilla. Este proceso de investigación más o menos dura 8 años. Y con eso llegamos con el productor. Esa innovación, ese desarrollo, le permite al productor precisamente aumentar su producción, por un lado, pero por el otro lado, no estar buscando más tierras. Entonces te evitas el tema que comentábamos de selvas y bosques, y también el ahorro de insumos. Para una producción grande, sí se necesitan fertilizantes, sí se necesitan pesticidas, da igual que sean orgánicos o sintéticos, son pesticidas. Son necesarios. Entonces son insumos que se requieren para poder cumplir esta necesidad de alimentación al país. Pero también estamos conscientes de que debemos de hacerlo de una manera precisa, hablábamos de agricultura de precisión, sí, donde la tecnología, donde lo digital nos permita usar exactamente la cantidad de insumos que necesitamos para aumentar la cantidad de alimentos sin afectar el medio ambiente. Un agricultor en una sola cosecha toma 50 decisiones estratégicas. Imagínense que ustedes pusieran en juego el sueldo de un año entero, bueno, tú lo sabes mejor que yo, y ustedes también, en un momento, en un día, en un mes. Como son industria, decisiones como empresa, precisas, ¿no? Justo, o sea, esa parte de precisión. Sí. Y para recuperar algún error es un año. Es un ciclo, una temporada. ¿Cómo le explicas eso a tus hijos? ¿Cómo le explicas eso a tu familia de, oye, no, pues es que este año pues igual y no tengo ni para la escuela? Entonces, no podemos
solamente abocarnos al agricultor grande que tiene todo este acceso a la tecnología. Tenemos que trabajar con el pequeño y buscar la democratización de la tecnología en la agricultura de tal manera que pueda recibir estos pequeños mensajes y tome mejores decisiones y no tenga esta clase de situaciones. Entonces, estamos tratando de armar un esquema donde gane el agricultor, pero también gana la sociedad en materia de sustentabilidad. Muchas gracias, Laura. Joan, creo que justo hemos tocado las palabras clave, ¿no? Precisión, el just in time, ¿no? Esta parte sustentable y sostenible. ¿Cómo trabajan ustedes con el campo en el día a día para que esta cadena productiva justo se mantenga así? De muchas maneras, pero empezaré diciendo que, lógicamente, el precio y la calidad de los ingredientes de estos insumos del campo mexicano son esenciales. Pero también el cómo se consiguen, es decir, cómo se trabaja para obtener esos insumos, para nosotros es muy importante. Ese concepto, digamos, de principios de agricultura sustentable que comentaba Mariana, para nosotros el fin no justifica los medios. O sea, hay que ver cómo se trabaja para asegurar que realmente nosotros, como os comentaba al principio, un negocio que lleva tantos años operando, nuestra ambición es seguir trabajando, lógicamente, muchos más años en México. Claro. La sustentabilidad hay que entenderla con proyectos a largo plazo. Todas las decisiones que tomamos tienen que estar pensadas en qué seguiremos el año que viene y de aquí 5 años y 10 años más. Por lo tanto, asegurar que ese pequeño productor y mediano productor realmente aplica ese concepto de esos principios de sustentables en cuanto no solamente al cuidado del medio ambiente, pero también a los derechos humanos. Podríamos partir que hay 2 Méxicos aquí, ¿no? Un México que tiene mucha agua y otro que realmente quizá tiene menos. La gestión del agua será importante realmente y sabemos, por ejemplo, y con Mariana lo sabe mejor que yo, pero el riego por goteo, pues lógicamente es muchísimo más eficiente y nos da productividades mucho más altas, ¿no? Que lógicamente tiene un impacto en el precio final, ¿no? También os diré que, por ejemplo, una de las ambiciones que tenemos como negocio es la disminución de importaciones realmente para volcarnos a ese pequeño mediano productor aquí en México, asegurar, como comentaba Pepe, pues de alinear esas cadenas productivas para asegurar que tenemos sostenibilidad también en esos insumos que necesitamos como gran empresa, pues hemos de tener una cierta predictibilidad de que si necesitamos estos insumos con toda la inversión productiva que tenemos, pues no puede ser errático, sino tiene que tener realmente unos procesos bien establecidos, ¿no? Claro. Y la tercera, que me parece también una ambición grande y creo que puede mejorar claramente a ese pequeño mediano productor y desde luego a la economía del país, es convertir a México en un gran hub, digamos, mundial, a través de una compañía global como la nuestra, para que seamos capaces de comprar estos insumos no solamente para México, pero sí que articular que sea México uno de los grandes proveedores mundiales, pues, de frutas, hortalizas o incluso de semillas para toda esa variedad de productos que estamos lanzando a nivel mundial y no solamente en México, ¿no? Muchas gracias. Aquí lo que quería un poco que nos platiques es justo algo que ya mencioné con Laura, es alcanzar esta parte de seguridad alimenticia. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le debe hacer el campo? Creo que lo que hemos comentado es innovación, es tecnología, pero también entiendo que, y eso lo decía ahora Joan, o sea, están estos grandes productores que ya lo lograron, pero ellos tienen que ir sumando a todos esos otros que están, como decías tú al inicio, rezagados. Bueno, mira, hay un dato muy importante. El 81% de las unidades productivas del país en el campo son pequeñas. Son de autoconsumo o bien son pequeñas y no tienen acceso al mercado directamente. Y entonces dependen de otros compradores para llegar a ese mercado, digamos, terciando esa comercialización. Aquí estamos hablando de los proyectos exitosos, los cuales son un verdadero ejemplo y son los motores para resolver los problemas al final. El tema es, creo que los productores exitosos, los productores primarios exitosos, difícilmente van a poder incorporar a los productores pequeños para llegar a esa solución. Creo que es más bien, esto viene desde la demanda. Quien va a jalar esto son quienes compran los productos, porque definen cuál es la calidad, cuál es la cantidad, cuál es la región donde la necesitan. Entonces, todos estos compradores, y aquí tenemos ejemplos de ellos, y proveedores de insumos o de productos y de tecnología, lo que hacemos es ver qué necesita el mercado, qué características tienes desde el punto de vista de la capacidad que tiene nuestro campo y cómo lo integras. Pero integrarlo no solamente te compro el producto, es cómo te llevo la tecnología, el conocimiento, la capacitación, el financiamiento, el manejo de riesgos, el almacenamiento, la logística y además desde el día que tú vas a sembrar,
yo te voy a asegurar que lo voy a comprar, a qué precio lo voy a comprar y dónde me lo vas a entregar. De manera que el productor, en el momento en que pone la semilla, ya sabe cuál va a ser su ingreso futuro, porque además, como tiene un seguro de por medio, tiene precisamente, valga la redundancia, esa seguridad de que el ingreso lo va a tener. Esa es una verdadera visión de integración de cadena. No basta ver solamente implementación tecnológica o demanda. Y aquí hay un factor crítico que es la visión de alianzas público-privadas. Tenemos otra gran oportunidad en nuestro país, que es una enorme inversión del sector privado en desarrollo tecnológico, integración de cadenas y demás, y una enorme inversión del sector público, que probablemente es igual o mayor que el del sector privado, y a veces no van en la misma dirección, pero sí van en el mismo destino. Al destino me refiero al productor. Sí. Entonces la rentabilidad de esas inversiones no se maximiza. Lo que tenemos que hacer es sentarnos, sector público y privado, y decir, ¿cuál es la visión estratégica del país? ¿Queremos seguridad alimentaria? ¿Queremos producir esto? ¿En qué regiones? Y entonces, cada quien hace su tarea, pero la inversión que hace cada uno de los sectores es mucho más rentable si lo orientamos hacia los mismos objetivos. Y creo que ahí tenemos una enorme oportunidad, y esto se hace a través de una visión estratégica de integración de cadenas y de alianzas público-privadas para maximizar el beneficio para los pequeños productores, para toda la cadena, para el consumidor, y además maximizas el efecto de la inversión, tanto pública como privada. Creo que ese es el camino desde el punto de vista estratégico. Gracias de nuevo por venir a una edición más de Milenio Foros.